Mientras millones de ciudadanos en Estados Unidos enfrentan la pérdida de sus trabajos, muchos están siendo desalojados de sus hogares, ya que, por la falta de ingresos, les resulta imposible cubrir las cuotas hipotecarias. La subida de precios ha escalado hasta el punto de impedir que incontables familias consigan siquiera llenar el frigorífico. En medio de esta crisis, Donald Trump ha estado utilizando la sede del poder como si se tratara de su propio cajón de dinero. Imaginen, amigos, la inmensa ofensa que esto representa, el desprecio evidente hacia los estadounidenses que se topan con noticias de esta magnitud. Es algo que, sin duda, duele, pues muchos de los espectadores de este programa se han quedado en la calle. Por ejemplo, hay quienes no tienen claro cómo podrán cubrir sus gastos básicos o liquidar sus deudas. Y simultáneamente a esta realidad, ahora nos llega la información de que el expresidente Trump incrementó su riqueza como nunca antes, precisamente durante el tiempo que ejerció en la Casa Blanca. Y no se trata de una simple habladuría, ¿eh? No piensen que es una suposición sin bases. No, colegas, este hecho ya está totalmente confirmado. Esto es un acto de corrupción. Sin ningún disimulo, Donald Trump se posiciona como el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos y, posiblemente, del planeta, superando incluso a los regímenes donde la corrupción es habitual. No creo que exista un solo mandatario en el mundo que haya logrado amasar 3.400 millones de dólares en un periodo de solo 6 meses. Lo dudo, francamente. Pocos lugares poseen las oportunidades que tiene Estados Unidos para generar negocios, para lograr estos niveles de desfalco y malversación, porque esto es malversación. Y es necesario llamarlo también hurto, dado que sus criptomonedas son estafas, son un engaño. Presten atención a la información que les mostraré aquí para que lo comprueben. Donald Trump obtuvo un beneficio de por lo menos 3.400 millones de dólares. Ahí tengo la cifra y la confirmo, porque creo haber mencionado 3.4 mil millones, ¿no? 3.400 millones de dólares en beneficios personales, amigos, mientras duró su periodo. Y esta no es una conclusión mía, es un dato que difunden hasta medios de renombre como The New Yorker. También fue reportado hace unas horas por MSNBC en Estados Unidos. Organismos de vigilancia como CRU también están haciendo públicas las pruebas del abuso de poder de Trump. Estamos hablando de ingresos que obtuvo de forma indirecta por propiedades, marcas, inversiones y tratos mercantiles, aprovechando la presidencia para obtener más dinero que en el resto de su vida. Jamás en su existencia había acumulado Donald Trump tanto dinero en tan poco lapso. Es más, duplicó su patrimonio neto. Una vida entera de trabajo, una vida dedicada a los negocios. Gran parte de esa fortuna fue recibida por herencia, ¿verdad? Y ha liquidado numerosas empresas. Pues bien, ni todo el dinero que Trump había juntado en su vida se duplicó en 6 meses. Imaginen tal cosa. Es curioso, al mismo tiempo que dictaba medidas sobre la política económica del país, mientras ratificaba acuerdos internacionales, mientras pregonaba que pondría a América primero, él hacía todo eso mientras llenaba sus propios bolsillos. Y miren, el verdadero inconveniente no es que Donald Trump sea un magnate. Ese no es el problema en esencia. El verdadero conflicto es que se convirtió en un megamillonario gracias al cargo presidencial de Estados Unidos, gracias a las resoluciones que él mismo tomaba desde su despacho, porque Trump nunca se desligó de su imperio corporativo. Ese es el punto. Trump jamás transfirió sus activos a un fideicomiso verdaderamente ciego, como lo exige el código de ética pública más básico. ¿Saben a quién le confió ese supuesto fideicomiso? A sus hijos. Y una porción considerable de su capital sigue estando bajo su control. Lo que hizo fue un gesto poco sutil, dejar a sus descendientes a cargo de su fortuna, pero él es quien sigue obteniendo ventajas de los contratos, de cada permiso y de cada inversión. Y en cualquier nación desarrollada, a esto se le llama tráfico de influencias y conflicto de intereses. Ni siquiera en los países menos desarrollados un presidente consigue enriquecerse con 3.400 millones de dólares en tan breve tiempo. Ni un político de ese calibre, por Dios. Y ahora, para Trump, esto es un gran logro, ¿eh? ¿Por qué tanto cinismo? No hablamos de que lo ganó vendiendo tazas o camisetas. Estamos hablando de cuantiosas inversiones del extranjero. Por cierto, una de las más vergonzosas, amigos, es la de los Emiratos Árabes Unidos, que inyectó 2.000 millones de dólares a un proyecto vinculado directamente con Donald Trump. El depósito está ahí. Y esto ocurrió mientras Trump era presidente. Ojo, es decir, al tiempo que Trump negociaba con los Emiratos, estos le transferían 2.000 millones de dólares a los negocios de Donald Trump. Si esto no configura un acto de corrupción, entonces no sé qué lo sea. ¿Qué garantía, amigos,
puede haber en una decisión del Ejecutivo cuando semejante cantidad de dinero se destina a sus herederos? ¿Se va a optar por lo mejor para Estados Unidos o por lo que beneficia al cliente que le consignó 2.000 millones de dólares a sus pequeños? Y no es solo el asunto de los Emiratos Árabes Unidos. Ya se está hablando, según cálculos oficiales, de que al menos 150 eventos organizados por la Casa Blanca y el gobierno, 150 actos de la administración Trump, se llevaron a cabo en las propiedades que pertenecen a Donald Trump o que manejan sus hijos. O sea, si se requería un alojamiento, se usaba el hotel de Trump. Si se necesitaba un salón en la Torre Trump, no es que el presidente tenga un fideicomiso ciego. Ahora ya no se enriquece él, ahora se lucran sus hijos. Qué tranquilidad da saber eso, ¿verdad? Qué paz saber eso. Imaginen que en México esto no está permitido. Por supuesto que causa gran controversia, y todos hablan del caso del hijo de López Obrador porque viajó a China. Entonces, resulta muy indignante que el hijo de un mandatario viaje a China. Por cierto, amigos, a ver, no voy a salir en defensa del hijo de López Obrador, mejor me reservo esa opinión, ¿no? Que no viene a cuento. Lo que sí quiero señalarles es que en México se genera una enorme indignación. En México, que según Estados Unidos es una de las naciones más corruptas del mundo, se dice que México está así porque el problema de la corrupción es terrible. Miren al hijo de López Obrador, hasta en Japón estuvo. Que no digan disparates. A los hijos de Donald Trump les acaban de ingresar prácticamente 2.000 millones de dólares los Emiratos Árabes Unidos, mientras su padre estaba en aquel país, y nadie se alarma por eso. No, es que el viaje a Japón es corrupción, y esto es un fideicomiso ciego. Les repito, es como cuando el hombre de 65 años sin recursos intenta seducir a una joven, es un viejo, depravado y asqueroso. Pero cuando ese mismo hombre de 65 años posee dinero, ¡ay!, es un caballero muy apuesto, ¿no? Existen dobles raseros. Esto, amigos, sinceramente, es una burla para los ciudadanos estadounidenses. Es un despojo. Es un asalto. Considero que es una de las acciones más vergonzosas que ha presenciado Estados Unidos. Ahora, colegas, 150 eventos que la administración ha celebrado en complejos de Donald Trump, hospedajes, comidas, alquileres de salas, etc. Todo eso está financiando los negocios de Trump, sus hoteles, sus clubes campestres, sus círculos exclusivos. Cada vez que esto ocurría, Trump generaba ganancias. Y esto sin considerar las delegaciones de otros países que sabían que para agradarle a Trump tenían que hacer gastos en sus propiedades, como los Emiratos Árabes Unidos. Oye, qué bien, el presidente de, ¿qué les parece, Francia? Hay que alojarlo en un buen sitio, ¿no? En el hotel de Trump. Es que va a tener encuentros, hombre, en la Torre Trump. Y el gobierno de Estados Unidos paga por esto 150 veces en menos de un año. Y mientras todo esto se desarrollaba, el Congreso no actuó. ¿Por qué? Pues porque muchos de los responsables de vigilar este tipo de abusos y corrupción están involucrados en lo mismo y prefieren no mirar. Se han presentado muchas iniciativas de ley, amigos, para impedir precisamente que un presidente en Estados Unidos mantenga negocios activos durante su mandato, ya que eso es un conflicto de intereses. Ninguna ha prosperado. ¿Por qué? Pues porque cerrar esa puerta significa eliminar el sistema de corrupción institucionalizada, cuyo resultado es Donald Trump. Y lo más chocante es que Trump se presenta como el defensor del pueblo, el paladín de la clase media, como el que no cobra su sueldo. No, pues como decían los políticos antiguos, a mí no me des, a mí ponme donde haya. Por eso Trump afirma que no recibe un salario. ¿Para qué querría cobrarlo? Dice que no lo cobra porque es muy adinerado y no necesita el dinero del Estado. No, no lo cobra porque se está sirviendo con la cuchara más grande. 3.400 millones de dólares en beneficios en 6 meses. Mientras renuncia a un sueldo que, en comparación, es totalmente simbólico si lo cotejas con los miles de millones de dólares que está amasando usando cada aspecto de la presidencia de Estados Unidos para promocionarse, realzar su marca y cobrar favores. Sin olvidar la total ausencia de transparencia.